Hola amigos, bienvenido a Mente y Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hoy hay un tema de palpitante actualidad en el país, en América Latina y en muchas partes del mundo. Pero centrándonos al tema de Colombia, el tema de la palabra corrupción, corruptos, es sinónimo, por supuesto, de una conducta que para muchos es antisocial, para otros es una conducta inapropiada y para otros obviamente se trata de un comportamiento totalmente delictivo de quien lo hace. De la parte psiquiátrica obviamente tiene un contexto y el comportamiento del ser humano frente a la corrupción. Heredado, modelado de oportunidades, de falta de valores, de no creer en las autoridades, en las instituciones o simplemente violar todo aquello que está establecido como una norma o está establecido en una sociedad de derecho. Hoy hemos querido con el doctor Uriel Escobar, saludándolo, plantear ese tema que creemos que más ahora que se acerca un tema de elección o elecciones presidenciales, hay que tener una visión de lo que es el tema de corrupción, que no escapa al ambiente ni siquiera familiar, ni siquiera de cuadra, de barrio, de comuna, de municipio, de ciudad, de departamento y ni siquiera, por supuesto, de país. La corrupción, la enfermedad del siglo XXI. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Doctor Uriel, muchas gracias por estar con nosotros y la pregunta es obvia. ¿Cómo define usted el tema de la corrupción desde la parte del comportamiento del ser humano? Un cordial saludo, gracias por estar siguiéndonos en nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El tema de hoy es un tema de mucha importancia, como dicen, de palpitante actualidad en el concierto nacional de lo que está sucediendo en nuestro país. Y definitivamente, Luis Fernando, se ha perdido la credibilidad en gran parte de la población con respecto a las instituciones y con respecto a las personas que nos representan en los diferentes cargos, especialmente en los cargos de elección popular. ¿Qué es la corrupción? La corrupción se puede definir de una manera muy general como la transgresión a las normas legales, a la ética de la convivencia. La persona corrupta entonces no tiene en cuenta estos parámetros y estas normas que deben ser como las que rigen la conducta y el actuar de todos los ciudadanos dentro de una sociedad y especialmente dentro de un país civilizado. Sobre eso precisamente vamos a hacer más énfasis. ¿Cómo se da este fenómeno en el país, doctor Uriel? Bueno, el Contralor de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón, presentó un informe acerca de cómo se está dando el fenómeno de la corrupción acá en Colombia. Y las cifras que presentó la Contraloría General de la República son definitivamente para alarmarse, porque lo que nos dice el Contralor es que en nuestro país aproximadamente se están perdiendo 50 billones de pesos anuales por fenómenos relacionados con la corrupción. Eso significa que si nosotros de alguna manera le pusiéramos una talanquera, nosotros de alguna forma a través de normas legales impidiéramos que esos recursos, que son recursos de todos los colombianos, no tomaran esa vía de la corrupción, esa vía de la ilegalidad, nosotros prácticamente con eso podríamos mantener a tope y en buen funcionamiento el sistema de salud
y también todos los faltantes que hay en la pensión de las personas que ya en este momento tienen en nuestro país derecho a su pensión por toda una vida laboral. Entonces, mire que si nosotros hacemos bien las cuentas, semanalmente, o sea, en cada semana se está perdiendo más de 1 billón de pesos por la corrupción. Entonces, eso tiene una influencia muy grande en lo que tiene que ver con los programas de desarrollo, especialmente los programas sociales que benefician a tantas personas que tienen tantas necesidades acá en nuestro país. ¿Qué consecuencias tiene para el país la corrupción, doctor Uriel? ¿Qué impacto tiene en el país el fenómeno de la corrupción? Terrible, pero terrible en lo relacionado con que está impidiendo el desarrollo de las regiones. Hay regiones que están absolutamente abandonadas. Aquí en nuestro país todavía siguen muriendo niños por física hambre, porque no tienen los servicios básicos de atención. Si nosotros todos estos recursos, todo este dinero, los pudiéramos utilizar para todas esas necesidades que hay, necesidades insatisfechas que tiene nuestra población, sin duda alguna, eso sería el primer paso para un desarrollo sostenible del país, para un avance en el proceso social del país. Uno se sorprende en países, por ejemplo, países vecinos. Recientemente estuve por el Ecuador y vi cómo estaban esas vías, ¿cierto? Nosotros acá en Colombia, solo para colocar ese ejemplo, la dificultad que tenemos. Colombia es uno de los países en los cuales hay mayor iniquidad cuando se compara con otros países, no hablando de Europa ni del norte, no, de aquí mismo de América. Y una de las situaciones por las cuales se presenta esa situación de iniquidad tiene que ver con el fenómeno de la corrupción, con recursos que el Estado tiene, pero que son malversados o que son robados por las personas que supuestamente serían las encargadas de vigilar que esos recursos tengan la destinación específica para este tipo de casos. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y regresamos a Mente y Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hola, un cordial saludo. En el día de hoy voy a tocar el tema relacionados con los milagros de la cotidianidad. Siempre me preguntan cuando estoy dando alguna conferencia sobre si existen los milagros. Y el concepto que yo tengo de los milagros es que permanentemente la vida es un milagro. Permanentemente estamos enfrentados ante situaciones que son milagrosas, en el sentido en que nosotros vivimos dentro de toda una perfección, no solamente del universo, del cosmos externo, sino del universo interior. Pero lo que sucede es que nosotros, o la gran mayoría de las personas, no son conscientes de esos milagros que existen en nuestro interior y de esos milagros que existen en todo lo que nos rodea. Si nosotros observamos la perfección de una flor, la perfección de un pájaro, el río, el mar, sin duda alguna, todas esas son fenómenos que nosotros podemos percibir como milagrosos, en la medida en que son situaciones, son experiencias que viven en un
permanente armonía, en una permanente belleza. Eso para mí es un milagro, lo cual significa que la vida y vivir es un verdadero milagro. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. ¿Quién no ha escuchado que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Muchos, ¿verdad? Doctor Uriel, ¿la sociedad corrompe al ser humano? ¿Ese comportamiento es individual, es colectivo o es de impacto frente a la conducta corrupta o de corrupción de las personas? Bueno, este tema sí es bien interesante, Luis Fernando. La pregunta es, ¿hace la sociedad nuestra, la sociedad colombiana, que el fenómeno de la corrupción se dé? La respuesta es sí. Sin duda alguna, hay muchos elementos a nivel social que contribuyen para que la corrupción se haya campeado aquí en nuestro país. Y una de las cosas que nosotros escuchamos de manera frecuente es cuando se dice, por ejemplo, echa la ley, echa la trampa. Cuando se trata de ocultar en las empresas ganancias para disminuir el pago a la DIAN, que sin duda alguna son recursos, todos estos recursos ayudan a la construcción de un mejor país. Entonces, esa es una cultura que se está imponiendo, pero lo otro es que esta situación de incredulidad de la población colombiana con respecto a sus dirigentes y a sus instituciones tiene que ver con eso. Yo planteaba inicialmente las cifras que el Contralor nos hablaba, 50 millones de pesos. Sin duda alguna, entonces, la sociedad sí está contribuyendo a través de unas formas de relación y unas formas de comunicación a que este fenómeno continúe acá en nuestro país. Muchas veces nos hemos preguntado si hay tendencia mayor a que Pepito Pérez sea más corrupto que Juanito. Dentro de la psiquiatría y el comportamiento del ser humano, ¿cómo se maneja esta parte, doctor Uriel? Bueno, este tema es importante y yo pienso que en un programa posterior debemos tocarlo más en profundidad. La pregunta fundamental es, ¿hay unos individuos en nuestra sociedad que son más susceptibles para caer en la corrupción, que son más corruptibles, por utilizar este término? La respuesta es sí. Y eso tiene que ver con muchos elementos desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista social ya colocaba unos ejemplos de cómo a nivel de la sociedad hay una serie de dichos que han tomado fuerza y muchas personas los siguen al pie de la letra. A nivel familiar, nosotros los seres humanos aprendemos de lo que vemos en nuestros mayores, lo que llamamos en psicología las figuras de identificación. Entonces, si yo vivo en una familia en la cual se hace trampa, en la cual se ocultan ciertas cosas, por ejemplo, para el pago de impuestos, eso está repercutiendo sobre el niño y sobre el adolescente. Y el tercer aspecto en lo que tiene que ver con el individuo, sin duda alguna, hay personas que se dejan más fácilmente tentar. Y hay muchísimos ejemplos, como a pesar de toda la corrupción que hay en el país, por hablar algo del aparato político, como hay personas que, a pesar de ejercer este oficio, son reconocidas porque son unas personas correctas, son unas personas que no en su vida política, en su vida pública, no se les ha conocido ningún tipo de triquiñuelas o de engaño para desfalcar a nuestro país. ¿Cómo se castiga la corrupción? ¿Con la cárcel? ¿Con el escarnio público? No sé.
¿Cómo se castiga o se castigaría, doctor Uriel, para tener una sociedad sin corrupción? Hay países sin corrupción, pero en Colombia, Dios santo. Bueno, interesante. ¿Se puede combatir la corrupción? Sí, por supuesto, claro que sí. Porque ya tenemos muchos ejemplos en otros países, en Europa y países acá en América, los países pues donde hay mayor corrupción en América. En el último estudio que se hizo en su orden son Brasil, Colombia y México, son esos tres países. En los otros los niveles de corrupción están mucho menor, por ejemplo en el Uruguay, por ejemplo en Chile. O sea, ¿qué ha pasado? Que sin duda alguna, a través de leyes que son cada vez más, que imponen una mayor sanción, la educación es uno de los elementos fundamentales en los cuales nosotros podemos influir para que este fenómeno no se esté presente o no se presente o no adquiera esas dimensiones que en este momento tiene en nuestro país. Entonces sí se puede, o sea, sí se puede combatir la corrupción a través de grandes campañas, por ejemplo, educativas, con toda la población, a través de la expedición de leyes que en un momento dado contribuyan a que disuadan a las personas de robarse recursos que son sagrados. Esos recursos sagrados nos pertenecen a todos los colombianos y deberían ser invertidos especialmente en aquella población que es población vulnerable. Vamos a un corte comercial y regresamos a la parte final de este tema sobre corrupción. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Doctor Uriel, el tiempo se nos acaba, entonces la síntesis y el gran mensaje sobre este tema de corrupción en Colombia. Bueno, en el programa de hoy hemos hecho una primera aproximación al fenómeno de la corrupción. Nos queda pendiente analizar los aspectos psicológicos ya más en profundidad relacionados con el fenómeno de la corrupción. Pero hoy hemos dado un vistazo general acerca de un fenómeno que tiene una profunda influencia, que está impidiendo el desarrollo de nuestro país, como es la desviación de recursos del Estado hacia particulares. Hemos analizado también el impacto que esta situación tiene en nuestro país y finalmente las características de manera muy general que tienen las personas que tradicionalmente se han llamado como los corruptos o los que tienen una mayor posibilidad de caer en este fenómeno que está asolando a nuestro país y que ha generado una situación de incredulidad de gran parte de la población. De nuevo, les reitero los agradecimientos por estar siempre siguiéndonos en este programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Que estés muy bien. Hay quienes dicen, finalmente, que yo me puedo robar toda la plata del erario público o del sector privado y con unos cuantos meses y un buen abogado salgo de la cárcel. Inclusive hay un personaje en televisión que es como, se hace aparecer como un defensor de los corruptos, un abogado, no sé si lo recuerdo. Pero me parece bien interesante es qué va a pasar con esta generación formándose de adolescentes y de niños y de adultos en su temprana edad que podrían estar permeados con el tema de la corrupción.
Porque si vamos a decir que con unos cuantos meses pago cárcel, apague y vámonos. Con un escarnio público de un medio de comunicación, entonces simplemente negocia y entrega ni siquiera el 10%. La corrupción campea en el sector público como en el sector privado. Anteriormente se decía que era el sector público. Y vea, el sector privado ha salido igual o más corrupto en algunas ocasiones que el sector público. Las medidas, ustedes se las han escuchado. Pienso que aquí es importante es que desde la casa comencemos a ser hombres honestos, transparentes y sobre todo con valores, para evitar que este niño tenga el rótulo aquí de corrupto o esté detrás de unos barrotes en una cárcel pagando una pena o simplemente huyendo, como dicen las abuelas, un vil ladrón, y quedamos los demás pagando lo que el corrupto hace. A todos ustedes muchas gracias y como siempre, bendiciones para todos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.